Bienvenidos al espacio informativo de nuestra página web. Hoy el tema del que vamos a hablar cada vez se está viendo con mayor frecuencia y, digamos, para personas no en la relación con la medicina, pero incluso con médicos puede ser algo complejo de entender. Sin embargo, yo espero que después de explicarlo lo vean que no es tan difícil. Hablamos de la hidrocefalia que aparece ya en el adulto, hidrocefalia reabsortiva del adulto, pero vamos a ir por pasos. Lo primero es hablar del líquido cefalorraquídeo, de la fisiología del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es líquido que se produce dentro de los plexos coroides, por simplificar, dentro del cerebro, en los ventrículos son unas cavidades que hay dentro de los hemisferios cerebrales. De ahí pasa a un ventrículo intermedio que se llama tercer ventrículo, pasa por un estrecho conducto que es el acueducto de Silvio, que está dentro del tronco cerebral, acaba el líquido cefalorraquídeo en el cuarto ventrículo y de ahí pasa a una cosa que los antiguos le llamaban a la estructura cisterna magna, porque era la zona del espacio subaracnoideo que contiene ese líquido cefalorraquídeo, que tenía un tamaño, digamos, mayor que el resto de las cavidades subaracnoideas. De ahí pasa al cerebelo, a la convexidad del cerebro, a la convexidad de los hemisferios cerebrales y también para la zona del conducto raquídeo. De manera que ese líquido, que es agua, con una serie de componentes, pero absolutamente transparente, es como agua de roca, lo que está es rodeando, envolviendo toda la estructura del sistema nervioso central. Y esta producción, circulación y después llega y se reabsorbe a nivel de los senos venosos que van a recoger toda la sangre cerebral mediante unas estructuras que se llaman corpúsculos de Capaccioni y son unas estructuras valvulares. El líquido es, como he dicho, absolutamente transparente y va a tener una serie de características esa producción de líquido cefalorraquídeo y la reabsorción. La producción es interesante saber que se produce a pesar de la presión que pueda haber dentro del cráneo. De manera que una hidrocefalia que tuviera una obstrucción absoluta, una hidrocefalia obstructiva, la producción puede aumentar la presión intracraneal y hacer incluso que el paciente pueda llegar, por el hecho de obstruir esa circulación en algún punto, que pueda llegar al coma o a la muerte del paciente. Y sin embargo, la reabsorción en esos plexos en la zona que hay en los senos venosos, a nivel de los corpúsculos de Paccioni, la reabsorción va a ser presión dependiente. Es decir, si aumenta por cualquier causa la presión dentro del cráneo, lo primero es un mecanismo muy rápido de compensación donde va a salir líquido cefalorraquídeo de la cavidad craneal y va a disminuir la presión. Aparte de eso, el líquido cefalorraquídeo tiene otras misiones. Una es la limpieza de una regulación del entorno extracelular cerebral y también incluso hay transferencia endocrina, es decir, no solamente el sistema nervioso se comunica dentro de sus diferentes estructuras por vía nerviosa, sino también por esta vía bioquímica. Y la función va a ser, ya hemos comentado, como rodea el cerebro y médula, primero es la protección y que flote de manera que pese menos. El tejido nervioso es muy lábil desde el punto de vista físico y tiene que estar muy bien protegido. Y al estar cubierto por el cráneo, que es la estructura ósea más potente, este sistema equilibra muy bien, reduce la aceleración del cerebro, los movimientos, y en el sentido de que lo protege y sobre todo también la presión dentro del cráneo es absolutamente homogénea. Entonces llegamos al concepto de hidrocefalia, que viene del griego de hidro, agua, y céfalos, que es cabeza, y es el aumento del tamaño ventricular, aumento de agua dentro de la cabeza, fundamentalmente ahí. Pero hay varios conceptos. Uno sería solamente ese, podría llevar a hablar de hidrocefalia a una entidad que es cuando se pierde sustancia cerebral,
por la atrofia cerebral, por la edad, por una serie de enfermedades, el cráneo no va a ceder y lo que va a hacer es esa cavidad craneal va a tener que llenarse de agua, de líquido cefalorraquídeo, pero entonces es un llenado pasivo, se llama hidrocefalia ex vacuo, que no es de lo que estamos hablando de una hidrocefalia activa. Por eso es mejor la definición de Milhoran, en que lo que habla es que cuando los ventrículos es hidrocefalia activa, porque haya en ese aumento de tamaño haya un desajuste entre la formación y la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, que es lo que va a producir ese aumento del tamaño ventricular. Si pasamos a otro escalón en cuanto a explicar la patogenia, es decir, por qué se puede producir la hidrocefalia, si nos acordamos de lo que hemos dicho recientemente de la formación y circulación, pues una de las primeras causas sería el que se excediera la formación de líquido cefalorraquídeo. Hay un tumor de plexos coroides, pero no está demostrado científicamente que realmente se llegue a producir tanto líquido cefalorraquídeo como, después ya explicaremos por qué, como para producir hidrocefalia. Realmente lo que hay que ver es que las hidrocefalias van a ser de dos tipos. Una, como hemos dicho, porque hay una obstrucción en ese paso de líquido cefalorraquídeo a través de los ventrículos, o porque hay una dificultad de reabsorción en los senos venosos. Desde el punto de vista anatómico, también la clasificación de la hidrocefalia, hubo un neurocirujano en los años 40, Dandy, que diseñó hacer pruebas, que era la neumocefalografía, de introducir, entonces no había resonancia ni BioTAC, introducir aire o contraste en los ventrículos pues, para ver las patologías que pudiera haber. Entonces, dentro de ese contexto, él definió la hidrocefalia de dos tipos. Una era no comunicante, en que cuando ponía algún tipo de contraste, aquí no se podía recoger abajo en la zona a través de una punción lumbar. No comunicaba los ventrículos con el eje raquídeo. Y la comunicante era cuando, curiosamente, sí aparecía el contraste abajo. Otra clasificación es, ya estamos hablando, hemos dicho que algunas veces la presión intracraneal puede aumentar tanto, incluso que las personas pues, pueden entrar en coma. La presión intracraneal puede ser alta, media o baja. Es otra forma de clasificar la hidrocefalia. Y desde el punto de vista clínico, hay hidrocefalia que aparecen, son congénitas o aparecen a lo largo de la vida. Bien, si ponemos todo este tipo de clasificación junto, podemos ver que si nos vamos a las hidrocefalias congénitas, como en este caso de una estenosis del acueducto aquí, las hidrocefalias congénitas suelen ser obstructivas, no comunicantes y la presión intracraneal va a ser alta. En las adquiridas podemos tener, a lo largo de la vida, podemos tener dos fenómenos o dos tipos diferentes de hidrocefalia. Uno, que sean obstructivas, pues porque, por ejemplo, hay un tumor que obstruye la salida, también aquí es el acueducto de Silvio, no comunicante al estar obstruido y también con una presión intracraneal alta. O, que es lo que vamos a hablar fundamentalmente ahora, pueden ser reabsortivas, dificultad de reabsorción a nivel de los senos venosos, por consiguiente son comunicantes y la presión intracraneal es curioso, pero es normal o incluso baja. Llegamos por consiguiente al tema central, aunque hayamos tenido que perder todo este tiempo para explicarlo, de lo que vamos a tratar de hidrocefalia comunicante a reabsortiva del adulto. Esto fue descrito en los años 60 por Harkin y Adam y le dieron el nombre de hidrocefalia de presión normal del adulto, porque veían que había aumento del tamaño ventricular, pero hasta ese momento pues se concebía que el aumento de tamaño se correspondía con una presión intracraneal alta. Y curiosamente, al medirla, pues no, era la presión normal. Y ellos describieron que era porque se debía a una hidrocefalia, a un déficit de reabsorción de líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Las causas principales son fundamentalmente infecciones, como puede ser una meningitis y puede acabar cerrando o bloqueando estos corpúsculos de Pacchioni, una hemorragia, que los hematíes después mientras se van resolviendo pudieran bloquear, entre comillas, esa salida, y después de causa desconocida, que probablemente por la edad esos mecanismos de presión perfectos que hay van cediendo y ese sistema valvular pues no funciona tan adecuadamente. El hecho es que en cuanto a lo que va ocurriendo al principio, aumenta la presión intracraneal
no se puede reabsorber y se van acumulando muy lentísimamente algo de más líquido en los ventrículos. Eso aumenta la tensión de la pared ventricular, como los globos. Y eso hace que se aumente aquí este blanco de aquí de la resonancia, que entonces el líquido cefalorraquídeo no se puede reabsorber y se queda acumulado en los ventrículos y empieza a traspasar el epéndima, que es una capa celular que hay que recubre la pared interna de los ventrículos, y acaba entrando en el espacio extracelular cerebral, con lo cual ese espacio extracelular, las neuronas se van a ver, digamos, más invadidas de agua, van a trabajar peor. Pero sin embargo es una salida para reabsorber el líquido cefalorraquídeo. Lo que sí pasa es que de todas formas, como aumenta el radio, aunque se compense por esa reabsorción transependimaria, como ha aumentado el radio de los ventrículos por la ley de Laplace, la tensión que van a sufrir esas paredes va a estar directamente proporcional al radio. Es decir, que aunque haya una presión más baja, si hay un radio más alto, la tensión va a ser mayor, y eso es lo que va a incidir desde el punto de vista clínico en el comportamiento del sistema nervioso de estas zonas. Al final, digamos, se acaba compensando la hidrocefalia en cuanto a no ser de una presión alta, sino que es una presión normal o incluso baja, ¿de acuerdo? Pero la reabsorción en esa zona, que fundamentalmente son los lóbulos frontales, va a tener una repercusión clínica importante. De manera que el paciente va a empezar a tener primero alteraciones de la marcha, parece incluso una marcha parkinsoniana, aumenta la base de sustentación, está inestable, poco a poco va habiendo un deterioro cognitivo, de pérdida de memoria y de comportamiento, y al final incontinencia de esfínteres. El diagnóstico de este cuadro es primero por esos antecedentes cuando los hay, que hemos hablado de la meningitis o de las hemorragias, y es relativamente fácil con la resonancia magnética hoy día, sobre todo porque hay resonancias de muy alto standing que acaban estudiando la circulación de líquido cefalorraquídeo a través del acueducto de Silvio, por ejemplo. Hay que hacer un diagnóstico diferencial entre otros problemas, como puede ser en personas de edad, pues, tras las caídas, hematomas subdurales, los tumores frontales, es fácil de ver la resonancia, o intentar descartar un deterioro cognitivo relacionado con la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Hemos hablado de la resonancia. La resonancia es realmente bastante posible hacer un diagnóstico muy preciso. Primero porque se ve el edema transependimario, que se ve esta zona blanca. Después porque hay unos ángulos que se pueden medir. Este ángulo, que es agudo, es menor de 90 grados. Aquí es porque, digamos, el globo, esta estructura es muy fija, y lo que va a aumentar la presión de los ventrículos, lo que va a hacer es cerrarlo sobre esa estructura, que es el cuerpo calloso que está por aquí y el lado cerebral. Y después también hay un índice que es entre la relación que hay entre toda la corteza cerebral de esta longitud y la longitud del ventrículo. Pero aparte de eso, se puede acabar haciendo estudios muy sofisticados de cómo circula el líquido cefalorraquídeo por el acueducto de Silvio. De manera que se puede acabar teniendo una clara idea de que estamos ante una hidrocefalia reabsortiva. De todas formas, es un problema, aunque hay una parte de función en ese estudio de resonancia. Nosotros también podemos estudiar la función en cuanto a la capacidad de reabsorción de esa persona. Y se hace haciendo una punción lumbar, pero midiendo la presión mediante un sistema cerrado, no abierto, sino un sistema cerrado, y medimos la presión y hacemos una maniobra que es infundir de forma continua una cantidad de suero salino. El individuo normal es capaz, o sea, normalmente se está produciendo 0,3 centímetros cúbicos por minuto, pero cualquier persona es capaz de poder reabsorber, porque aumente su presión, como hemos visto antes, hasta 10 veces más, hasta 3 centímetros cúbicos por minuto. Si en ese test de infusión ponemos menos de esa cantidad, en el fondo estamos forzando, de manera que si esa persona tiene una dificultad en la reabsorción de líquido, al hacer el test vamos a ver que la presión intracraneal puede aumentar.
De manera que los test, pues estamos haciendo, suelen durar unos 10 minutos y después se para el test y vemos si se reabsorbe, si baja la presión. Lo normal es que aumente poco, pero puede llegar incluso, hay varios tipos de curvas que puede ser tan patológico que tengamos porque alcanzamos un nivel de presión intracraneal, está controlada, está en el enfermo, en el quirófano, etcétera, con anestesista y no hay ningún tipo de riesgo absolutamente. Pero vemos que va aumentando mucho, sencillamente paramos el test, esperamos un poco y vemos si baja y efectivamente no solamente hay que pararlo, sino que además al dejarlo el líquido no se acaba de absorber y tarda mucho en llegar a su situación normal. Es decir, que con eso nosotros tenemos dos ventajas. Una, podemos ver cuál es la presión de base de esa persona y ver si de verdad tiene dificultades serias o muy serias en la reabsorción. De manera que el tratamiento es simple, entre comillas, ha sido muy sofisticado la evolución tecnológica de las válvulas, de lo que es la derivación ventrículo-peritoneal, que lo que se hace es que se coloca un sistema con un catéter aquí en los ventrículos y va subcutáneo al peritoneo. Pero en medio tiene un sistema de válvulas que permite salir líquido solamente a una determinada presión. Y hoy día la sofisticación ha llegado a un nivel muy alto, de manera que incluso podemos cambiar esa presión a la cual queremos que se vaya drenando el líquido cefalorraquídeo de forma constante, de manera que mantenemos lo que es la cavidad craneal, el cerebro, en una presión estable y beneficiosa y no excesiva, por ejemplo, que a lo mejor hace que se descuelgue el cerebro del cráneo y pudiera haber hemorragia. De manera que al final estos ventrículos no van a disminuir de una forma grande, como puede ser en las personas muy jóvenes que tienen un cerebro muy elástico y con alteraciones autoactivas por un tumor o por una cosa o por una enfermedad congénita, pero realmente se va a mantener un equilibrio. Aquí este ángulo es a menos de 90 grados, por ejemplo, y aquí es ya algo más de 90 grados. Los ventrículos mantienen un tamaño relativamente grande, pero lo que es importante es que todo el cerebro está a una presión absolutamente normal y el paciente recupera la clínica de forma también muy bien. Las complicaciones son raras, la infección es rarísima, eso es un problema quirúrgico, pero realmente hay que tener mucho cuidado, pero es raro. Hoy día con esas válvulas que se puede variar la presión, los hematomas subdurales después de la cirugía son muy raros. Y lo único que sí hay que tener en cuenta, y por eso se hace el test de infusión y estudiar al paciente, es que algunas veces estamos en personas alrededor de los 75 años, por ejemplo, o cerca de los 80, hay un momento en que ya la edad puede limitar o aumenta mucho el riesgo de poner una válvula, eso ya es un problema clínico que el neurocirujano lo tendrá que valorar. Pero es verdad que por la edad hay un fenómeno de atrofia cerebral concomitante, con lo cual parte de la clínica pudiera ser por eso, por atrofia cerebral y no por la hidrocefalia. Se unen las dos cosas y hay que saber en cuanto al pronóstico para darle al paciente, hay que a lo mejor decirle que se pueden conseguir un nivel alto de recuperación, pero a lo mejor no es el ideal que uno está soñando, ¿no? Pero en general, el pronóstico de la hidrocefalia es bueno o realmente muy bueno, porque la alteración de la marcha cede con bastante rapidez. Además, hay una mejoría cognitiva y una mejoría en el control de esfínteres. Bien, y eso es todo. Y muchas gracias por su atención. Y si quieren cualquier tipo de pregunta o de interesarse más por este problema, pues pueden en la página web a la derecha arriba, pueden en el buscador poner hidrocefalia y encontrarán más información. Muchas gracias.